Hay un número que me ha mantenido despierto las últimas noches. No es la tasa de inflación, no es el precio del petróleo y tampoco es el resultado de las últimas encuestas electorales. Es un número mucho más específico y, extrañamente, es un número que la mayoría de los medios financieros mencionan solo de pasada, como si fuera una curiosidad estadística sin importancia. Ese número es 325,000 millones de dólares. Esa es la cantidad aproximada de efectivo y equivalentes de efectivo que Berkshire Hathaway, el conglomerado dirigido por Warren Buffett, ha acumulado en sus arcas. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra es mayor que el Producto Interno Bruto de la mayoría de los países del planeta. Es una montaña de dinero tan grande que es difícil de visualizar. Pero lo importante no es el tamaño de la montaña, sino lo que significa su existencia. Warren Buffett es famoso por una frase que se repite hasta la saciedad en las escuelas de negocios. El efectivo es una mala inversión a largo plazo. Él siempre ha predicado que hay que estar invertido en empresas productivas, en la economía americana. Entonces, ¿por qué el mayor defensor de la inversión en acciones está vendiendo masivamente sus posiciones más exitosas como Apple y Bank of America para refugiarse en letras del tesoro? La respuesta oficial, la que te dan en las noticias de la tarde, es que está tomando beneficios o ajustando su cartera por temas fiscales. Permíteme decirte, desde mi experiencia analizando los movimientos de las grandes ballenas durante décadas, que eso es una verdad a medias, diseñada para no asustar al rebaño. La verdad completa es mucho más inquietante. Buffett no está simplemente vendiendo, está huyendo. Está liquidando posiciones en el pico del mercado porque sus indicadores, esos modelos matemáticos que lleva perfeccionando 60 años, le están gritando que el sistema se ha roto. Hoy vamos a hacer algo que pocos se atreven a hacer. Vamos a ignorar el ruido de la euforia bursátil. Vamos a apagar las pantallas que muestran gráficos verdes subiendo hacia el infinito y vamos a mirar lo que está mirando el oráculo de Omaha. Vamos a diseccionar la anatomía de la crisis que él ve venir. Porque cuando el inversor más paciente del mundo decide que prefiere tener efectivo que se devalúa por la inflación antes que poseer acciones de las mejores empresas del mundo, eso no es una señal de precaución. Es una sirena de ataque aéreo. Para entender la gravedad de la situación, primero debemos entender el concepto de valoración. Imagina que vas a comprar una casa. Sabes que esa casa se vendió hace 5 años por $200,000. Sabes que los materiales no han mejorado, que el barrio es el mismo y que los salarios de la gente que vive allí no han subido. Pero el vendedor te pide $1 millón. Y no solo eso, sino que hay una fila de personas desesperadas por pagar ese millón. ¿Qué haces tú? Si eres racional, te apartas. Sabes que el precio se ha desconectado de la realidad. Eso es exactamente lo que está pasando en el mercado de valores hoy. Existe un indicador conocido como el indicador Buffett, que mide la capitalización total del mercado de valores de Estados Unidos en relación con el PIB del país. Históricamente, cuando este indicador llega al 100%, se considera que el mercado está justamente valorado. Cuando supera el 120%, se considera caro. Antes de la burbuja de las .com, en el año 2000, llegó al 140% y todos sabemos cómo terminó eso. Hoy, ese indicador está rozando el 200%. Estamos pagando $2 por cada dólar de crecimiento económico real. Es una desconexión tan brutal, tan absurda matemáticamente, que solo puede sostenerse mediante una fe ciega en que esta vez es diferente. Pero en las finanzas, esta vez es diferente. Son las 4 palabras más caras de la historia. Nunca es diferente. La gravedad siempre reclama lo suyo. Lo que Buffett está viendo es que los beneficios de las empresas, esos números que justifican el precio de las acciones, están inflados artificialmente. Han sido inflados por una década de dinero barato, tasas de interés cero y un consumidor que ha estado gastando a crédito como si no hubiera un mañana. Pero el mañana ha llegado. Las tarjetas de crédito están al límite. Los ahorros de la pandemia se han evaporado y las tasas de interés, aunque puedan bajar ligeramente, no volverán a cero en el corto plazo. La base de la pirámide se está agrietando y, sin embargo, en la cima, en Wall Street, la fiesta continúa. Esta divergencia, este abismo entre la economía real, la de la gente que lucha por pagar la hipoteca, y la economía financiera, la de los índices bursátiles en máximo, no puede durar para siempre. Cuando se cierre, y siempre se cierra de golpe, la caída será proporcional a la altura de la burbuja.
Pero hay algo más específico que ha motivado la venta masiva de acciones bancarias por parte de Buffett. Y esto es crucial que lo entiendas, porque afecta directamente al lugar donde guardas tu dinero. Durante años, Bank of America fue una de sus posiciones favoritas. Lo defendió en la crisis de 2008, inyectando capital cuando nadie más quería. Era su banco de confianza. Y de repente, en las últimas semanas, ha estado vendiendo acciones de este banco por valor de miles de millones de dólares. No ha parado. Vende, vende y vende. ¿Por qué? ¿Qué ve él en los balances de los grandes bancos que le hace querer salir corriendo? La respuesta corta es riesgo sistémico oculto. La respuesta larga, la que vamos a desglosar hoy, tiene que ver con una bomba de relojería que está tic-taqueando en los cimientos del sistema financiero americano. El sector inmobiliario comercial y las pérdidas no realizadas en los bonos. Sé que suena técnico y aburrido. Inmobiliario comercial, bonos del tesoro, suenan a términos que usaría un contable en una reunión que nadie escucha. Pero te aseguro que es lo más emocionante y aterrador que puedes estudiar hoy. Porque es exactamente lo mismo que causó el colapso de 2008. Solo que esta vez los números son más grandes y las redes de seguridad son más débiles. Piensa en los rascacielos de oficinas en Nueva York, San Francisco o Chicago. Durante décadas, esos edificios fueron considerados activos seguros. Los bancos prestaban dinero alegremente a los promotores para construirlos y comprarlos, porque siempre había inquilinos, siempre había rentas, siempre había flujo de caja. Era una vaca lechera de los bancos regionales y medianos. Entonces llegó el año 2020. El mundo cambió. El trabajo remoto se convirtió en la norma. Las empresas se dieron cuenta de que no necesitaban pagar alquileres millonarios por oficinas que estaban medio vacías. Y hoy, 3 o 4 años después, nos encontramos con ciudades fantasma en términos corporativos. Hay edificios enteros con tasas de vacancia del 30, 40, 50%. Ahora, aquí viene el problema matemático. Los dueños de esos edificios pidieron préstamos enormes a los bancos para comprarlos. Esos préstamos se basaban en la premisa de que el edificio estaba lleno y generaba rentas. Pero si el edificio está vacío, no hay rentas. Y si no hay rentas, no se puede pagar el préstamo. Y aquí está el golpe final. El valor del edificio ha colapsado. Un edificio que valía 100 millones hace 5 años, hoy quizás valga 40. Pero la deuda con el banco sigue siendo de 80 millones. El dueño del edificio hace lo lógico. Le entrega las llaves al banco y dice, quédatelo, es tu problema. Y ahora el banco se encuentra con un activo que vale la mitad de lo que prestó. Eso es una pérdida directa en su balance. Una pérdida que puede comerse todo su capital de reserva en un abrir y cerrar de ojos. Buffett lo sabe. Él sabe que los bancos regionales de Estados Unidos están sentados sobre cientos de miles de millones de dólares en préstamos inmobiliarios tóxicos que están a punto de vencer. Y sabe que no hay rescate posible que cubra todo el agujero sin generar una hiperinflación. Por eso está vendiendo banco, porque no quiere ser el último en la fila cuando empiece la corrida bancaria. Y tú deberías preguntarte, si el hombre que mejor conoce los bancos en el mundo no se fía de ellos, ¿por qué tú tienes el 100% de tus ahorros depositados allí? Pero la historia no termina con los edificios vacíos. Eso es solo la punta del iceberg. Debajo de la superficie hay un problema aún más insidioso relacionado con la deuda del gobierno. Los bancos, por regulación y por costumbre, compran bonos del Tesoro de Estados Unidos como activo libre de riesgo. Y es cierto, el gobierno siempre pagará, pero el problema no es el impago, es el precio. Cuando las tasas de interés subieron violentamente en los últimos 2 años para combatir la inflación, el valor de mercado de esos bonos antiguos que pagaban intereses bajos se desplomó. Si tú tienes un bono que paga el 1% y el mercado ahora ofrece bonos que pagan el 5%, nadie quiere tu bono viejo. Su valor cae. Los bancos tienen billones de dólares en estos bonos devaluados. Mientras no los vendan, pueden fingir que no han perdido dinero. Se llaman pérdidas no realizadas. Pero ¿qué pasa si los depositantes, gente como tú y como yo, nos asustamos y vamos a sacar nuestro dinero? El banco tiene que vender esos bonos para darnos el efectivo. Y al venderlos, tienen que realizar la pérdida. Tienen que admitir que el dinero no está ahí.
Eso fue exactamente lo que mató a Silicon Valley Bank en cuestión de 48 horas. Y Silicon Valley Bank no era una excepción, era un síntoma. La enfermedad está en todo el sistema. Warren Buffett está acumulando efectivo no porque le guste el efectivo, sino porque quiere opcionalidad. En una crisis de liquidez, el que tiene efectivo es el rey. El que tiene efectivo puede comprar los activos de los bancos quebrados y de las empresas desesperadas por centavos de dólar. Él se está preparando para la venta de liquidación más grande de nuestra generación. Mientras el inversor promedio sigue comprando acciones de tecnología a precios exorbitantes impulsado por el miedo a perderse algo, el dinero inteligente está construyendo un búnker de liquidez. Están saliendo del mercado de riesgo y entrando en la seguridad de las letras del tesoro a corto plazo. La pregunta que vamos a responder en los próximos minutos es: ¿cómo de profundo es este agujero? ¿Qué tan expuestos estamos realmente a una reacción en cadena si uno o dos bancos grandes empiezan a fallar? Y lo más importante, si el sistema bancario tradicional es una trampa mortal en este momento, ¿dónde deberías poner tu capital para que esté seguro y disponible cuando más lo necesites? Vamos a adentrarnos en la maquinaria oscura de los derivados financieros y el apalancamiento, el combustible que convertirá este fuego en un incendio forestal incontrolable. Porque si crees que lo que te he contado hasta ahora es preocupante, espera ver lo que los bancos están haciendo fuera de sus balances oficiales. Warren Buffett llamó una vez a los derivados financieros armas de destrucción masiva financiera. Esa frase se hizo famosa en 2002, pero hoy, más de 20 años después, esas armas no solo siguen ahí, sino que se han multiplicado y se han vuelto mucho más sofisticadas y letales. Y lo peor de todo es que la mayoría de ellas viven en las sombras, fuera de los balances regulados que los auditores revisan con lupa. Para que entiendas el peligro, déjame explicarte qué es un derivado de la forma más sencilla posible. Es una apuesta, literalmente. No estás comprando un activo real, estás haciendo una apuesta sobre el precio futuro de algo. Si yo te apuesto $10 a que va a llover mañana, eso es un derivado climático. El problema surge cuando yo no tengo esos $10, pero un banco me presta $1,000 para hacer esa apuesta, con un apalancamiento de 100-1. Si gano, me hago rico. Si pierdo, no solo pierdo mi dinero, sino que arrastro al banco conmigo. El mercado global de derivados se estima en un valor nocional de más de $1 cuatrillón. Es una cifra tan absurda que nuestro cerebro no puede procesarla. Es 10 veces el PIB de todo el planeta Tierra. Por supuesto, no todo ese dinero está en riesgo al mismo tiempo, pero muestra la interconexión masiva del sistema. Es una telaraña gigante donde todos le deben a todos. Si un solo hilo importante se rompe, digamos, un gran banco europeo o un fondo de cobertura agresivo, la vibración puede derrumbar toda la estructura antes de que los reguladores puedan siquiera encender sus ordenadores. Y aquí es donde el silencio de Buffett habla más fuerte que sus palabras. Él sabe que en un entorno de tasas de interés altas y volatilidad geopolítica, las probabilidades de que una de estas apuestas gigantescas salga mal se disparan. Cuando el dinero era gratis, podías equivocarte y refinanciar tu error. Ahora el error se paga al contado y nadie tiene suficiente efectivo para pagar un error de $1 cuatrillón. Nadie excepto, quizás, quien ha estado guardando 300,000 millones bajo el colchón. Pero hay otro monstruo en la habitación del que nadie quiere hablar en las cenas de gala: el sistema bancario en la sombra o shadow banking. Verás, después de la crisis de 2008, los gobiernos se pusieron muy estrictos con los bancos tradicionales, los que tienen sucursales en tu calle. Les obligaron a tener más reservas y a tomar menos riesgos. Nunca más, dijeron. ¿Y qué hizo el dinero? El dinero es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde fluir. El riesgo simplemente se mudó de los bancos regulados a entidades no reguladas, fondos de capital privado, prestamistas directos, aseguradoras y gestores de activos. Estas entidades ahora son las que financian gran parte de la economía americana. Prestan dinero para comprar empresas, para construir edificios, para financiar coches, y lo hacen sin tener acceso a la ventanilla de descuento de la Reserva Federal. Si un banco normal tiene problemas de liquidez, puede llamar a la Fed y pedir dinero prestado. Si un banco en la sombra tiene problemas, simplemente quiebra. No hay paracaídas. Y el problema es que los bancos tradicionales le han prestado billones de dólares a estos bancos en la sombra.
Es un círculo vicioso. Si el sistema en la sombra colapsa, arrastra al sistema tradicional, es como si hubiéramos sacado la basura de la cocina y la hubiéramos escondido en el armario. La cocina se ve limpia, pero el olor empieza a filtrarse y las ratas están creciendo en la oscuridad. Volvamos al tema inmobiliario comercial porque es el detonante más probable de esta reacción en cadena. Hay una palabra que está causando pánico en las salas de juntas: refinanciación. Los préstamos comerciales no son como tu hipoteca a 30 años, donde fijas una tasa y te olvidas. Son préstamos cortos de 5 o 7 años que tienen un pago final gigante llamado pago balloon. La idea es que cuando llega el final, simplemente pides un nuevo préstamo para pagar el anterior. Refinancias. Funciona de maravilla cuando las tasas bajan. Pero ahora tenemos un muro de vencimientos. En los próximos 24 meses, billones de dólares en préstamos inmobiliarios comerciales vencen. Fueron contratados cuando las tasas eran del 3 o 4%. Ahora tienen que refinanciarse al 8 o 9%. Y recuerda, el edificio ahora vale menos y está medio vacío. Ningún banco en su sano juicio va a refinanciar eso. ¿Qué ocurre entonces? El impago, el default. Y no estamos hablando de un pequeño propietario que pierde su local. Estamos hablando de gigantescas torres de oficinas, centros comerciales, hoteles de lujo y complejos de apartamentos multifamiliares. Cuando estos gigantes caen, hacen temblar el suelo. Los bancos regionales, esos bancos pequeños y medianos, que son el corazón de la economía local, tienen una exposición masiva a este sector. Algunos tienen hasta el 40 o 50% de sus préstamos concentrados en bienes raíces comerciales. Si esos préstamos no se pagan, el banco es insolvente. Técnicamente ya están quebrados, solo que todavía no han tenido que admitirlo contablemente. Es lo que llamamos bancos zombies. Caminan, abren sus puertas, aceptan tus depósitos, pero por dentro están muertos. Y aquí es donde entra tu riesgo personal. Tú piensas, bueno, mi dinero está asegurado por el gobierno hasta $250,000. Estoy a salvo. Y en teoría, tienes razón. El FDIC, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, existe para eso. Pero hay un detalle que la letra pequeña nos resalta. El fondo de seguro del FDIC tiene menos del 1% del total de los depósitos que supuestamente asegura. Funciona perfectamente si quiebran 1 o 2 bancos pequeños. Pueden cubrirlo. Pero si quiebran 50 bancos regionales al mismo tiempo, si hay una crisis sistémica, el fondo se vacía en horas. Sí, el gobierno puede imprimir dinero para rellenarlo, pero eso nos lleva de vuelta al problema de la inflación y la devaluación de la moneda. ¿Te devolverán tus dólares? Sí, pero esos dólares valdrán mucho menos cuando te los den. Es una estafa matemática. Te garantizan el número, pero no te garantizan el valor. La velocidad del dinero es otro factor que ha cambiado el juego. En 1929, si querías sacar tu dinero del banco, tenías que ir físicamente a hacer cola, a esperar horas. Eso le daba tiempo al banco para calmar a la gente, para buscar liquidez. Hoy, una corrida bancaria ocurre a la velocidad de la luz. Ocurre en Twitter y en aplicaciones móviles. Vimos con Silicon Valley Bank cómo se retiraron $42,000 millones en un solo día. Un día, ningún banco en el mundo, por muy sólido que sea, puede sobrevivir a una fuga de capitales de esa magnitud. La confianza se evapora en segundos. Y en un sistema de reserva fraccionaria, donde el banco solo tiene guardado una pequeña fracción de lo que tú depositaste, la confianza es lo único que mantiene las puertas abiertas. Warren Buffett entiende la psicología de las masas mejor que nadie. Él sabe que vivimos en la era de la viralidad, sabe que el pánico es contagioso y que gracias a la tecnología el contagio es instantáneo. Por eso se está retirando. Él no quiere estar expuesto a un sistema donde el destino de su capital depende de un hashtag de tendencia en una red social. Prefiere tener letras del tesoro a corto plazo. ¿Por qué? Porque son lo más cercano al dinero libre de riesgo que existe. Y lo más importante, son extremadamente líquidas. Si necesita efectivo mañana, puede venderlas en segundos sin mover el precio del mercado. Si intentara vender un edificio de oficinas o una participación grande en un banco en medio de una crisis, no encontraría comprador. La liquidez es como el oxígeno.
No notas su importancia hasta que te falta. Y cuando te falta, mueres en minutos. Hay un viejo adagio en Wall Street que dice, los mercados suben por las escaleras y bajan por el ascensor. Significa que la riqueza tarda años en construirse, paso a paso, pero puede destruirse en una caída libre, vertiginosa. Buffett está ahora mismo parado fuera del ascensor, mirando cómo la gente sigue empujándose para entrar en una cabina que ya ha superado su límite de peso y cuyo cable se está deshilachando. Él no les grita que salgan. Él simplemente no entra. Y ese gesto silencioso debería ser suficiente para que tú también te detengas antes de pulsar el botón del piso más alto. Ahora, quiero que visualices qué pasaría en tu vida si mañana, al intentar entrar en tu aplicación bancaria, vieras un mensaje de error. Servicio no disponible temporalmente. Al principio te molestas. Luego revisas las noticias y ves que tu banco está siendo intervenido por los reguladores. Tus cuentas están congeladas. Tienes facturas que pagar, comida que comprar, nóminas que cubrir si eres empresario. Y tu dinero, el fruto de tu trabajo, es un rehén. Esto no es ciencia ficción. Pasó en Chipre, pasó en Grecia, pasó en el Líbano y estuvo a punto de pasar a gran escala en Estados Unidos el año pasado. La ilusión de seguridad es muy fuerte hasta el momento exacto en que se rompe. La estrategia de Buffett nos enseña que la seguridad no viene de la esperanza, sino de la preparación. Él no espera que el gobierno lo salve. Él se salva a sí mismo, posicionándose correctamente antes de que empiece la lluvia. Pero, ¿qué significa esto para ti? ¿Deberías sacar todo tu dinero del banco y esconderlo bajo el colchón? No, eso es impráctico y peligroso. Pero sí significa que la vieja estrategia de tener todo en un solo banco es un suicidio financiero. Necesitas diversificar no solo tus inversiones, sino tus custodios. Necesitas tener cuentas en diferentes instituciones, preferiblemente en aquellas que el gobierno considera demasiado grandes para caer, los A-Shibs, aunque paguen menos intereses. Y necesitas tener una parte de tu patrimonio fuera del sistema bancario digital. En la siguiente parte vamos a profundizar en esa estrategia de defensa personal. Vamos a hablar de la trinidad de la seguridad: liquidez, activos duros y soberanía. Y voy a explicarte por qué Buffett está apostando fuertemente por la energía y por qué tú deberías considerar seguir sus pasos en ese sector específico. Porque mientras vende bancos, está comprando petróleo. Y esa divergencia te dice todo lo que necesitas saber sobre hacia dónde se dirige el mundo. Mientras todo el mundo miraba hipnotizado cómo Warren Buffett vendía acciones de Apple y bancos, muy pocos prestaron atención a lo que estaba comprando con la otra mano. Y ahí es donde está la clave del mapa del tesoro. No estaba comprando la última startup de inteligencia artificial. No estaba comprando bonos corporativos. Estaba comprando petróleo. Específicamente, ha estado acumulando una participación masiva en Occidental Petroleum y Chevron. Para el observador casual, esto parece un movimiento de dinosaurio. ¿Acaso no sabe Buffett que el futuro es verde? ¿No sabe que los combustibles fósiles están muertos? Por supuesto que lo sabe. Pero también sabe algo más importante: la diferencia entre la narrativa política y la realidad física. La realidad física es que la economía global, incluida la revolución de la inteligencia artificial, tiene una sed insaciable de energía. Los centros de datos que alimentan a la IA consumen electricidad a una escala que las energías renovables intermitentes, por sí solas, aún no pueden garantizar de manera estable las 24 horas del día. Buffett entiende que la transición energética será mucho más lenta y costosa de lo que nos dicen. Y mientras tanto, el mundo sigue necesitando petróleo y gas, no solo para moverse, sino para sobrevivir. Pero hay una razón financiera más profunda para esta apuesta, y se conecta directamente con la protección de tu patrimonio. El petróleo y el gas son activos reales, son materias primas tangibles. En un escenario donde el dólar pierde valor debido a la impresión masiva de dinero, que es la única forma en que el gobierno puede pagar sus deudas, el precio de las cosas reales sube. Tener acciones de una empresa petrolera sólida es una de las mejores coberturas contra la inflación que existen. Si la inflación se dispara, el precio del barril sube. Si el precio del barril sube, los beneficios de Occidental Petroleum suben. Y si los beneficios suben, los dividendos que te pagan suben.
Es un mecanismo de protección automático. Mientras tu dinero en el banco pierde poder adquisitivo cada día, tu inversión en energía se ajusta al alza. Buffett no está especulando con el precio del petróleo la próxima semana. Él está comprando la seguridad del flujo de caja. Estas empresas son máquinas de imprimir dinero real, no promesas de beneficios futuros. Tienen infraestructuras que tardaron décadas en construirse y que son casi imposibles de replicar hoy en día debido a las regulaciones ambientales. Eso les da un foso defensivo gigantesco. Nadie va a construir una nueva refinería mañana para competir con ellos. Tienen el mercado cautivo. Y aquí llegamos a la primera parte de la Trinidad de la seguridad que te prometí, los activos duros. En tiempos de paz y estabilidad, los activos financieros, acciones de crecimiento, derivados, contratos, funcionan muy bien, son eficientes. Pero en tiempos de conflicto y desorden monetario, los activos financieros son solo papel. Son promesas de pago. Y como ya hemos visto, las promesas se rompen. Los activos duros, en cambio, no son el pasivo de nadie. Un barril de petróleo es un barril de petróleo. Una onza de oro es una onza de oro. Una hectárea de tierra productiva es una hectárea de tierra. Su valor es intrínseco, no depende de la solvencia de un banco. Buffett se está moviendo hacia la base de la pirámide económica. Está saliendo de la cima, donde el aire es escaso y las valoraciones son burbujas, y está bajando a los cimientos. Energía, ferrocarriles, manufactura básica, cosas que la gente necesita, pase lo que pase. La segunda parte de la Trinidad es la liquidez soberana. Y uso la palabra soberana con intención. Tener dinero en el banco no es tener liquidez soberana, es ser acreedor del banco. Si el banco cierra, tu liquidez desaparece. Liquidez soberana significa tener acceso a fondos que no dependen del permiso de un tercero para ser utilizados. Para Buffett, esto significa letras del Tesoro de Estados Unidos a muy corto plazo, 3 o 6 meses. Aunque técnicamente es deuda del gobierno, se considera el activo más líquido del mundo. Pero para ti, a un nivel más personal, liquidez soberana también significa tener una parte de tu patrimonio fuera del sistema digital. Imagina por un momento un ciberataque o un fallo sistémico en la red bancaria que dure 3 días, solo 3 días, sin tarjetas de crédito, sin Apple Pay, sin transferencias. ¿Cómo compras comida? ¿Cómo pones gasolina? La sociedad moderna es extremadamente frágil porque hemos eliminado la fricción, pero al hacerlo hemos eliminado la redundancia. Tener efectivo físico, billetes en mano suficiente para cubrir 1 o 2 meses de gastos básicos no es paranoia. Es un seguro de vida contra la paramas. Fragilidad tecnológica y financiera. Buffett mantiene esos 325,000 millones en letras del Tesoro porque actúan como su pólvora seca. Él sabe que la crisis de liquidez que se avecina obligará a muchos actores del mercado a vender activos valiosos a precios de remate. Cuando eso suceda, él no tendrá que pedir prestado al banco para comprar. Él será el banco. Él tendrá la liquidez cuando nadie más la tenga. Esa es la posición en la que tú quieres estar. No necesitas tener miles de millones. Pero si tienes liquidez disponible cuando tus vecinos están vendiendo sus inversiones presas del pánico para cubrir deudas, tú podrás comprar su pánico. Podrás adquirir activos de calidad con descuento. La riqueza se transfiere de los impacientes a los pacientes y de los endeudados a los líquidos. La tercera parte de la Trinidad es la opcionalidad geográfica. Esto es algo que Buffett aplica a través de sus inversiones en conglomerados japoneses, pero que tú debes aplicar a tu propia vida. Si todo tu patrimonio, todos tus ingresos y todos tus activos están denominados en una sola moneda y bajo una sola jurisdicción legal, tienes un punto único de fallo. Si vives en un país donde la inestabilidad política está creciendo, y seamos honestos, eso incluye a gran parte de Occidente hoy en día, tener un plan B es esencial. No significa irte mañana, significa tener una cuenta bancaria en otra jurisdicción, quizás tener una segunda residencia o pasaporte si es posible, o simplemente tener inversiones en mercados que no se muevan al unísono con tu economía local. El dinero inteligente nunca pone todos los huevos en la misma cesta nacional. Observa cómo los ultra ricos están comprando propiedades en lugares como Dubái, Singapur o Nueva Zelanda. Buscan refugios seguros, buscan jurisdicciones que respeten la propiedad privada y que no traten de confiscar su riqueza a través de impuestos sorpresivos o controles de capital. Ahora, volvamos al problema bancario, porque quiero que entiendas por qué esta vez es diferente a 2008. En 2008, el problema eran las hipotecas basura.
eran préstamos malos dados a gente que no podía pagar casas. El problema estaba en el activo del banco. Hoy, el problema es estructural. El sistema bancario se ha vuelto adicto a dinero gratis. Durante 15 años, los bancos centrales inyectaron tanta liquidez que los bancos comerciales olvidaron cómo gestionar el riesgo real. Se acostumbraron a que papá Banco Central siempre estaría ahí para rescatarlos. Pero la inflación ha atado las manos de los bancos centrales. Ya no pueden imprimir billones sin disparar el costo de la vida a niveles socialmente inaceptables. Estamos en un callejón sin salida. Si rescatan a los bancos imprimiendo dinero, destruyen la moneda. Si protegen la moneda subiendo tasas, destruyen a los bancos. Entre parto, Buffett ha mirado este tablero de ajedrez, ha analizado toda la posible jugada y ha llegado a la conclusión de que no hay una salida limpia. Alguien va a perder. Y él se ha asegurado de no ser él. La venta de sus acciones bancarias es su forma de decir, no confío en que puedan aterrizar este avión suavemente. Y si el piloto más experimentado del mundo se pone el paracaídas, tú deberías al menos abrocharte el cinturón y localizar las salidas de emergencia. Pero quiero darte un rayo de esperanza en medio de este análisis sombrío. Las crisis son terribles para el desprevenido, pero son el momento de mayor oportunidad para el preparado. La historia financiera nos muestra que las mayores fortunas no se hacen comprando en los máximos históricos, cuando todo el mundo es optimista. Se hacen comprando en los mínimos, cuando la sangre corre por las calles. Buffett no está acumulando efectivo para retirarse y dormir sobre él como un dragón. Lo está acumulando para desplegarlo. Él espera una oportunidad generacional. Espera el momento en que el mercado capitule, en que el pesimismo sea absoluto, para entrar y comprar las mejores empresas de América a mitad de precio. Tú puedes replicar esta estrategia a tu escala. Pero requiere una disciplina de hierro. Requiere que resistas la tentación de gastar tu liquidez en caprichos o en inversiones mediocres ahora mismo. Requiere que tengas la paciencia de un francotirador. Estás esperando tu tiro. Y el mercado, tarde o temprano, te dará ese tiro. En la próxima sección vamos a hablar de las señales de alerta temprana. ¿Cómo sabremos que la crisis ha comenzado realmente? Porque no empezará con un anuncio oficial. Empezará con señales sutiles en el mercado de repos, en los diferenciales de crédito y en el comportamiento de los insiders corporativos. Te voy a enseñar a leer esas señales para que puedas reaccionar antes de que la multitud corra hacia la puerta. Hablaremos de lo que debes vigilar en tu propio banco, las cartas que te envía, los cambios en sus términos y condiciones, porque a menudo la letra pequeña te avisa meses antes de que salgan las noticias. Hablemos de las señales de humo. Antes de que un incendio forestal sea visible desde la carretera, siempre hay señales sutiles. El comportamiento de los animales, el olor en el aire, la sequedad del suelo. En los mercados financieros ocurre exactamente lo mismo. El colapso nunca es un evento sorpresa para quienes saben leer el lenguaje secreto del dinero. Solo es sorpresa para quienes confían en los titulares de las noticias. Te prometí enseñarte a leer estas señales. Y la primera es lo que llamamos divergencia de los insiders. Warren Buffett no está solo en su retirada. Si miras los archivos de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, verás un patrón fascinante en los últimos 12 meses. Los directores ejecutivos de las empresas más grandes del mundo, los Jeff Bezos, los Mark Zuckerberg, la familia Walton, han estado vendiendo acciones de sus propias compañías a un ritmo que no veíamos en años. Piénsalo fríamente, estas personas tienen la mejor información posible. Saben exactamente cómo van las ventas, cómo están los márgenes y qué problemas se avecinan en la cadena de suministro. Si ellos creyeran que sus empresas van a valer el doble en 2 años, no estarían vendiendo, estarían comprando. El hecho de que estén cobrando sus fichas ahora te dice que consideran que el precio actual es un regalo que no durará. Cuando el capitán y los oficiales empiezan a bajar los botes salvavidas discretamente, tú no te quedas en la cubierta pidiendo otro cóctel. La segunda señal es técnica pero vital. Los diferenciales de crédito o credit spreads. Imagina la diferencia entre lo que paga el gobierno de EEUU por pedir dinero prestado, supuestamente riesgo cero, y lo que paga una empresa con problemas bonos, basura. En tiempos normales, la diferencia es razonable, pero cuando el dinero inteligente huele miedo, esa diferencia se dispara. Los inversores exigen mucho más dinero para prestarle a cualquiera que no sea el gobierno. Ahora mismo,
Esos diferenciales están empezando a ampliarse en los sectores más débiles. Es el mercado de bonos diciendo, no me fío de que me devuelvas el dinero. El mercado de bonos es mucho más grande y más inteligente que el mercado de acciones. Las acciones son optimistas por naturaleza. Los bonos son matemáticos y pesimistas. Cuando los bonos gritan, tú escuchas. Y ahora mismo están empezando a murmurar cosas muy feas sobre la deuda corporativa. Pero la señal más importante y la que afecta directamente a tu cuenta de ahorros está en la letra pequeña de tu propio banco. Tienes que entender un cambio legal fundamental que ocurrió después de la crisis de 2008 y del que casi nadie habla. Se llama el paso del bailout al bail-in. En 2008 tuvimos bailouts, rescates externos. El gobierno usó dinero de los contribuyentes para salvar a los bancos. Eso fue muy impopular políticamente. La gente estaba furiosa. Así que los gobiernos de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Europa y Canadá, cambiaron las leyes. Dijeron, la próxima vez no usaremos dinero público para salvar a los bancos. Suena bien, ¿verdad? Pero entonces, ¿de dónde saldrá el dinero para tapar el agujero si un banco quiebra? Aquí entra el bail-in, el bail-in rescate interno. La ley ahora permite en casos de emergencia sistémica que el banco se recapitalice usando el dinero de sus propios acreedores y depositantes. Necesito que entiendas esto muy claramente. Cuando tú depositas dinero en el banco, legalmente ese dinero deja de ser tuyo. Tú te conviertes en un acreedor no asegurado del banco. El dinero es del banco y tú tienes un pagaré, una promesa de que te lo devolverán cuando lo pidas. Pero si el banco quiebra y entra en proceso de resolución bajo las nuevas leyes de bail-in, tus depósitos, especialmente aquellos por encima del límite asegurado, pueden ser convertidos forzosamente en acciones del banco. Imagina que tienes tus ahorros de toda la vida en el banco. El banco quiebra el viernes. El lunes te dicen, no se preocupe, no ha perdido todo. Hemos tomado el 40% de sus ahorros para cubrir nuestras pérdidas y a cambio le hemos dado estas bonitas acciones de nuestro banco quebrado. Acabas de pagar por la mala gestión de los banqueros con tu propio dinero. Esto no es teoría, esto es ley vigente hoy en día. Por eso Buffett vende bancos. Él sabe que en una crisis grave, los accionistas se van a cero y los depositantes grandes pueden sufrir quitas. Él no quiere estar en ninguna parte de esa estructura de capital. ¿Cómo te protege esto? Primero, nunca, bajo ninguna circunstancia, tengas más del límite asegurado por el gobierno, $250,000 en EEU, 100,000 euros en Europa, en una sola entidad bancaria. Si tienes más, divídelo. Abre cuentas en 3, 4, 5 bancos diferentes. ¿Es molesto? Sí. Pero esa molestia es el precio de la seguridad. Segundo, revisa los correos electrónicos que te envía tu banco sobre actualización de términos y condiciones. Nadie los lee, pero ahí es donde esconden los cambios. Busca cláusulas sobre restricciones de retiro en tiempos de volatilidad o cambios en las tarifas por transferencias. A menudo, antes de que un banco tenga problemas públicos, empiezan a poner trabas para que saques tu dinero. Empiezan a preguntarte, ¿para qué quiere este efectivo? ¿Por qué hace esta transferencia grande? Cuando el banco empieza a actuar como un policía con tu propio dinero, es hora de irse. La cuarta señal de alerta temprana es el mercado de repos, acuerdos de recompra. Es la fontanería profunda del sistema financiero, donde los bancos se prestan dinero entre ellos por una noche. Cuando los bancos dejan de prestarse dinero entre ellos, significa que no confían en la solvencia del vecino. En 2019, y nuevamente hace poco, vimos picos de estrés en este mercado. Es el motor del sistema gripándose por falta de aceite. Buffett vigila estos mercados internos. Él ve que la liquidez real, no la que muestran en la tele, se está secando. Hay una escasez de colateral prístino, activos seguros que sirven de garantía, y cuando falta la garantía, el crédito se detiene. Y cuando el crédito se detiene en una economía basada en deuda, todo se detiene. Quiero que te imagines la economía actual como un juego de las sillas musicales. La música sigue sonando, la bolsa sube, la gente gasta, pero Buffett ha contado las sillas y ha contado a los jugadores. Ha visto que hay 100 jugadores y solo 50 sillas. Y lo más importante, ha visto que la persona que controla la música, la Reserva Federal, tiene el dedo en el botón de stop. Él ya se ha retirado del juego.
se ha llevado sus fichas a casa. Mientras tanto, el inversor promedio está bailando, pensando que si la música para, será lo suficientemente rápido para encontrar una silla. Es una arrogancia peligrosa. No puede ser más rápido que los algoritmos de alta frecuencia, no puede ser más rápido que los insiders y no puede ser más rápido que un cierre bancario digital. Entonces, ¿cuál es la jugada maestra? La jugada es la asimetría. Buscas inversiones donde el riesgo de perder sea bajo y el potencial de ganar sea alto. Ahora mismo, el mercado de valores es lo opuesto. El riesgo de perder es altísimo. Estamos en valoraciones récord y el potencial de ganar es limitado. ¿Cuánto más puede subir Apple si ya vale 3 billones? Es una mala apuesta. En cambio, tener liquidez, letras del tesoro o efectivo, tiene un riesgo casi cero y una opcionalidad infinita. Si el mercado cae un 50%, algo que ha pasado 2 veces en los últimos 25 años, tu efectivo compra el doble de activos. Tu riqueza relativa se duplica sin que tengas que hacer nada inteligente, solo por haber sido paciente. Pero hay un activo más que quiero mencionar antes de pasar a las conclusiones finales. Un activo que Buffett no menciona a menudo en público porque es un tema político delicado, pero que las élites están acumulando en silencio: tierras de cultivo. Bill Gates es el mayor terrateniente privado de Estados Unidos. Otros multimillonarios están siguiendo el ejemplo. ¿Por qué? Porque en un mundo de inflación, interrupción de cadenas de suministro y cambio climático, la capacidad de producir comida es el poder definitivo. La tierra es finita. No puedes imprimir más tierra. Y es un activo que genera renta, alquileres a agricultores y se aprecia con la inflación. Quizás no puedas comprar 10,000 hectáreas en el Medio Oeste, pero puedes mirar fondos de inversión inmobiliaria, REITs, especializados en tierras agrícolas. O puedes comprar un terreno pequeño cerca de tu ciudad. La lógica es la misma: salir del mundo digital de promesas de papel y anclar tu riqueza en el mundo físico de necesidades biológicas. Estamos viendo una bifurcación de la economía. Por un lado, la economía de la especulación, las criptomonedas meme, las opciones de 0 días y las valoraciones absurdas de la tecnología. Por otro lado, la economía de la supervivencia, energía, comida, metales, defensa. Buffett ha vendido la primera y está comprando la segunda. La pregunta es, ¿de qué lado de la balanza está tu cartera? Si mañana se apaga la música, ¿tienes activos reales que valgan algo por sí mismos? ¿O tienes promesas de papel que dependen de que otro tonto te las compre más caras? Esta crisis que viene será sobre todo una crisis de contraparte. Descubriremos que muchas de las instituciones en las que confiamos no tienen el dinero que dicen tener. Y cuando ese momento llegue, la única riqueza que te pertenecerá será la que no dependa de la promesa de nadie más. En el último segmento, vamos a resumir el plan de acción. Te voy a dar una lista de verificación de 5 puntos para que la apliques esta misma semana. No quiero que te quedes solo con el análisis. Quiero que tomes medidas. Vamos a convertir la ansiedad en estrategia. El conocimiento sin acción es simplemente entretenimiento intelectual. Y francamente, no tenemos tiempo para entretenimiento cuando el edificio financiero está mostrando grietas estructurales. Hemos pasado la última media hora diseccionando por qué el inversor más grande de la historia está huyendo del mercado y acumulando efectivo. Ahora es el momento de que tú hagas tu propia jugada. No puedes replicar la cartera de Berkshire Hathaway dólar por dólar, pero puedes replicar su filosofía de gestión de riesgos. Aquí tienes tu lista de verificación de supervivencia financiera. Son 5 pasos concretos que puedes empezar a ejecutar esta misma semana. No requieren que seas un genio de las finanzas, solo requieren voluntad y disciplina. Paso número 1. Diversificación de custodia. Deja de pensar en dónde invertir y empieza a pensar en dónde guardar. La regla de oro es: no confíes ciegamente en una sola institución. Si tienes más dinero del que cubre el seguro de depósitos, $250,000 en Estados Unidos o 100,000 euros en Europa, estás jugando a la ruleta rusa. Mueve el exceso, abre cuentas en diferentes bancos, preferiblemente en aquellos sistémicos que el gobierno no dejará caer, y recuerda lo que hablamos sobre la liquidez soberana: mantén una reserva de emergencia en efectivo físico. No es arcaico, es prudente. En un mundo digital, el papel es el único activo que no puede ser hackeado ni bloqueado por un algoritmo. Paso número 2. Limpieza de deuda tóxica.
Las tasas de interés han subido, y aunque bajen un poco, no volverán a cero. Si tienes deuda a tasa variable, tarjetas de crédito, líneas de crédito personales, hipotecas ajustables, eres vulnerable. Estás nadando con peces en los tobillos. El dinero inteligente se está desapalancando. Están pagando sus deudas porque saben que en una crisis de liquidez, el que debe dinero es un esclavo del acreedor. Antes de pensar en ganar un 10% en la bolsa, asegúrate de no estar perdiendo un 20% en intereses de tarjeta de crédito. Pagar una deuda es matemáticamente una rentabilidad garantizada y libre de impuestos. Paso número 3. Construye tu cofre de guerra. Cambia tu mentalidad sobre el efectivo. Deja de verlo como dinero que no está trabajando y empieza a verlo como munición. Pon esa liquidez en letras del tesoro a corto plazo o en cuentas de alto rendimiento que te paguen por esperar. Tu objetivo es tener pólvora seca lista para disparar. Cuando llegue el pánico y llegará, no querrás ser el que vende. Querrás ser el que compra. Esa liquidez es tu boleto para adquirir activos reales a precios de saldo. Es la paciencia estratégica de la que hablamos. Mientras tus amigos se jactan de sus ganancias no realizadas en criptomonedas, tú duermes tranquilo sabiendo que tu capital está seguro y listo para la verdadera oportunidad. Paso número 4. Pivota hacia lo tangible. Revisa tu cartera de inversiones. Si el 100% de tu dinero está en acciones tecnológicas, tokens digitales o promesas de papel, estás desequilibrado. Necesitas exposición a la economía física, energía, metales preciosos, materias primas, tierras. No necesitas vender todo mañana, pero empieza a rotar. Sigue la pista de Buffett hacia el petróleo y la energía. Sigue la pista de los bancos centrales hacia el oro. Estos activos son los botes salvavidas que flotan cuando el barco de papel moneda se hunde. En un periodo inflacionario, quieres ser dueño de las cosas que la gente necesita, no de las cosas que la gente desea. Paso número 5. Adopta el YOMO. Todos conocemos el FOMO, el miedo a perderse algo. Pero el superpoder del inversor veterano es el YOMO, the joy of missing out, la alegría de perderse algo. Tienes que aprender a sentir placer al no participar en la locura. Cuando veas que una acción meme sube un 300% en un día, no sientas envidia, siente alivio. Alivio porque sabes que no estás en ese casino. Alivio porque sabes que no serás tú quien sostenga la bolsa cuando la música pare. La disciplina emocional es el activo más escaso y valioso en Wall Street. Si puedes mantener la cabeza fría mientras todos a tu alrededor la pierden, ya has ganado la mitad de la batalla. Warren Buffett tiene 90 y tantos años. No necesita más dinero. Podría retirarse mañana y su vida no cambiaría. Si él se está tomando la molestia de vender acciones, acumular efectivo y prepararse para una tormenta, es por una razón. Él siente la responsabilidad de proteger el legado que ha construido. Tú tienes la misma responsabilidad con tu propio legado, sea grande o pequeño. Tienes la responsabilidad de proteger el futuro de tu familia, de asegurar que el fruto de tus años de trabajo no se evapore por la incompetencia de un sistema bancario frágil o por la arrogancia de los políticos. La crisis que viene será, lamentablemente, una gran transferencia de riqueza. La riqueza fluirá de los impacientes a los pacientes, de los ignorantes a los informados y de los que tienen papel a los que tienen activos reales. Tú tienes ahora el mapa, tienes la información que el 99% de la gente ignora o prefiere no ver. La pregunta ya no es qué va a pasar, sino qué vas a hacer tú al respecto. No te quedes paralizado por el miedo. El miedo es una reacción. El coraje es una decisión. Decide prepararte. Decide tomar el control. Decide ser el capitán de tu propio barco, sin importar cuán fuerte sople el viento. En este canal, mi compromiso es seguir siendo tus ojos y oídos en el mercado. Seguiré vigilando las señales de humo. Seguiré analizando lo que hacen las ballenas. Y seguiré trayéndote la verdad sin filtros, por incómoda que sea. Porque creo firmemente que una persona informada es una persona libre. Y en tiempos de caos económico, la libertad es el dividendo más alto que puedes cobrar. Si este análisis te ha abierto los ojos, si te ha dado una perspectiva que no encuentras en los noticieros convencionales, entonces hemos cumplido nuestro objetivo por hoy. Pero el trabajo real empieza cuando apagues este video. Revisa tus cuentas, haz esa llamada al banco, compra ese activo real, haz el movimiento
El gran retiro de Warren Buffett ha comenzado. La señal de salida se ha encendido. Asegúrate de que no te pilles sentado en la última fila del cine cuando se cierren las puertas. Mantente líquido, mantente alerta y sobre todo mantente escéptico. Nos vemos en el próximo análisis.